Vamos a comenzar con Filipenses 1, desde el versículo 12 hasta el 21. Y quiero que veamos el contexto en el que Pablo, que el día de hoy estaremos meditando en sus últimos momentos, en su muerte, el contexto en lo que él dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque es interesante cómo él lo plantea y es interesante también lo que Elena White luego va comentando, ¿no? El 12 nos dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Aquí Pablo nos pone un poco en su situación. Sabemos todo lo que Pablo había padecido por tratar de llevar adelante la causa de Dios. Y aquí les estaba diciendo a los filipenses que las cosas que le han sucedido a él, sus prisiones, sus sufrimientos, su encarcelamiento, todo lo que rodeaba su vida de sufrimiento por la causa de Dios, habían redundado en el progreso del Evangelio. ¿Por qué? Porque resulta que sus hermanos, al ver lo que él estaba padeciendo, al ver que con constancia, con fe, con gozo, él podía seguir sobrellevando todas esas cosas por amor a Dios, pues entonces cobraban ánimo. Era un ejemplo, ¿no? Era un ejemplo de lucha, era un ejemplo de perseverancia. Y entonces ellos decían: Pablo es un ejemplo. Si Pablo puede aguantar, pues yo también, con la ayuda de Dios, lógicamente lo puedo hacer. Y por eso muchos se atrevían, a pesar de que estaban viviendo tiempos turbulentos, porque era tiempo de persecuciones, ¿no? Ellos se atrevían a hablar sin temor. Y eso Pablo le animaba, ¿no? Le motivaba. Pero veremos lo que dice él después, en el versículo 15. Algunos, dice, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Meditemos en esto, ya luego lo comento. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Aquí Pablo empieza a hablar y a decirle a los filipenses, ¿no?, que es cierto, se están predicando a Cristo, muchos, unos lo están haciendo por motivos incorrectos, por envidia, por contienda, pero otros lo hacían de buena gana. Siempre había aquel que era poco, mínimo, de parte del pueblo de Dios. Y recordemos que aquí está hablando directamente a aquellos que se dicen que están por las cosas de Dios, que están por la verdad. A eso se está dirigiendo, ¿no? Los que anuncian a Cristo por contención, dice, no sinceramente, pensando en qué. ¿Por qué lo hacían? Por añadir aflicción a las prisiones de Pablo. Resulta que por envidia, por eso lo cita aquí, por lo que sea, por tratar de llevarle la contraria a Pablo, en cierto sentido, ¿no?, por tratar de hacerle más mal a Pablo, predicaban a Cristo. Otros, lógicamente, que lo hacían por amor, pero que él estaba puesto, ¿para qué? Para defensa del Evangelio, sea lo que sea que los otros hicieran. Y que pues, entonces decía, no obstante, a pesar de todo esto, a pesar de que lógicamente le dolía porque él amaba a sus hermanos, Cristo es anunciado, y habría personas que escucharían a esto y que a lo mejor eran sinceras, pues serían de parte realmente de los verdaderos, ¿no? Y en esto dice que en esa situación que estaba pasando, él se gozaba y se gozaría aún. Continuemos. Porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resulta en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir
es ganancia. Y aquí ya dejaba claro algo Pablo, que pese a toda la situación que pasara, pese a que a lo mejor con toda esta situación, con las traiciones, con las rebeliones, él iría a parar ¿a dónde? Al martirio, seguramente. Él tenía la confianza que fuera como fuera, Cristo iba a ser magnificado, porque para él lo más importante de su vida era Cristo. Era la causa de Dios, eran sus hermanos y por eso luchaba. Entonces, Cristo sería magnificado en su cuerpo, ya sea para vida, si él seguía viviendo, lógicamente la causa de Dios continuaría, o por su muerte, porque sabía que la muerte también podría ser algo beneficioso para la causa de Dios. O sea, ahí donde dijo, pues que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él sabía que lo que estaban haciendo aquellos falsos hermanos, en este caso, aquellos que a lo mejor se habían gloriado con él alguna vez, alguna consecuencia iba a traer. Y a lo mejor podría ser su muerte, pero sea como sea, él sabía que Cristo y la causa de Dios iba a ser glorificado. Vamos a ver qué nos dice Elena White y algún otro pionero acerca de este versículo. Algo breve, pero que bueno, que nos pone un poco en situación. Para mí dice, vivir es obedecer la palabra de Cristo. Morir por la verdad es una ganancia. Este no era solo el sentimiento del apóstol Pablo, sino el de aquellos que se han alistado para servir bajo el estandarte manchado de sangre del príncipe Emanuel. Por lo tanto, lo que Pablo estaba pasando, no solamente Pablo lo iba a pasar, sino que si realmente vivíamos por Cristo, si realmente hacíamos las cosas por Dios, pues tarde o temprano sufriríamos de cierta manera la suerte de Pablo. Y muchos, a través de toda la historia, desde que Pablo muere, han sufrido esa misma suerte que él ha tenido. Por eso lo digo de una y otra manera. Vamos a ver otra cita que también es importante. Esta es de John Lowborough. Nos dice, no, vivir y trabajar por Cristo no es la única manera en que los cristianos pueden promover su causa. Ningún mártir ha caído, sino que la causa de Dios ha avanzado con ello. A mí, cuando yo lo leí, hombre, ya sabemos lo que dice, que la muerte de los cristianos pues, puede resultar de beneficio tal, pero aquí lo deja muy claro y me gustó mucho. Dice, vivir y trabajar por Cristo no es la única manera en que los cristianos pueden promover su causa. Es una manera muy efectiva, claro está, pero que ningún mártir ha caído, sino que la causa de Dios ha avanzado con ello. La causa de Dios ha seguido adelante y ha continuado por esa muerte. Y estaremos viendo que mártir, no solamente podemos decirle mártir a aquellos que son decapitados o que los matan por la causa de Dios. Veremos que hay otro tipo de mártires, pero que también se puede se puede encauzar en ese mismo término. Ya veremos por qué lo digo. Pablo dice, sabía muy bien que si él debía morir por causa de Cristo, eso también redundaría en el avance del Evangelio. Dijo, sí, y soy ofrecido, margen derramado, dice, en el sacrificio y en el servicio de vuestra fe. Me alegro y me regocijo con todos vosotros. Filipenses 2:17. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia, y así ha sido a través de toda la historia. Y las inescrutables riquezas de Cristo mientras vivía y estar capacitado para enfrentarse a la muerte de tal manera que añadiera otro a la larga lista de testimonios del poder de la fe, porque si vivimos y vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Por tanto, si vivimos como si morimos, somos del Señor. Romanos 14:8. Cuando hay una muerte de uno que tiene una importancia muy grande dentro de la causa de Dios, de la obra de Dios, eso siempre redunda en un beneficio para la causa de Dios. Hubo muchos mártires
Y así como morían, iban surgiendo otros. Lo hemos visto a través de toda la historia. Sabemos que al final también los habrá. Y esas muertes también resultarán en beneficio de otros. Ahora sí, con más o menos este marco de lo que estoy diciendo, ya iremos ampliándolo un poco más. Vamos a empezar por meditar un poco en las muertes de algunos personajes. Claramente podría meditar en la muerte de muchos, ¿no? Pero no lo voy a hacer. Voy a tocar algunos que me han parecido, no que los demás no sean importantes, pero que me han parecido justos porque tienen que ver un poco con este ministerio. El primero, la muerte de Moisés. Intentaré no llorar, porque cuando he estado preparando este culto y lo he repasado, las lágrimas no las podía evitar, porque son citas muy conmovedoras, son momentos solemnes y de una importancia impresionante y con unas consecuencias tremendas, cada una de estas cosas, unas citas realmente poderosas que nos invitarán a reflexionar, sobre todo aquellos que decimos que estamos en esta verdad presente, ¿de qué lado estamos? ¿Qué estamos haciendo por este ministerio? ¿O estamos a favor o estamos en contra? Porque eso resultará en una consecuencia. Vamos a empezar a leer. Yo sé que la lectura a veces puede ser un poco que da sueño, densa, pero intentemos, claro, esto es una lectura emotiva, intentemos meternos un poco en la lectura e intentemos trasladarnos a ese momento, porque creo que son momentos que deben de tratarse eso con una solemnidad por lo que implican y por lo que significó para el pueblo de Dios estos personajes. El gran soberano de todas las naciones, dice, había declarado que Moisés nos habría de introducir a la congregación de Israel en la buena tierra. Y la súplica fervorosa del siervo de Dios no pudo conseguir que su sentencia se revocara. Él sabía que había de morir. Sin embargo, no había vacilado un solo momento en su cuidado de Israel. Con toda fidelidad había procurado preparar a la congregación para su entrada a la herencia prometida. A la orden divina, Moisés y Josué fueron al tabernáculo, mientras que la columna de nube descendía y se asentaba sobre la puerta. Allí el pueblo le fue encargado solemnemente a Josué. Moisés, nosotros sabemos que no entra a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque resulta que tuvo un fallo. Pero a pesar de que no vamos a excusar a Moisés de ese fallo, porque cada uno decide, ¿no?, si ir por un camino o por el otro, ese fallo fue consecuencia de algo o fue consecuencia de alguien. Y veremos que Elena White también lo dice. Moisés debía de morir por culpa del pueblo, porque el pueblo no había hecho lo que tocaba. Y al final pues llevó a Moisés hasta ese punto que él pecó y por ello no entra a la tierra prometida. Y aquí nos habla de que llega el momento, él sabía que debía de morir, pero con todo eso él nunca vaciló, a pesar de que sabía que no iba a entrar a la tierra prometida con ellos, con el pueblo. Y aquí quiero que vayamos haciendo paralelismo a lo que va a pasar con nuestros días. Él aún así no había descuidado un momento al pueblo de Dios. Tenía ese gran amor por ese pueblo y hasta el último día de su vida estuvo ahí para ellos. ¿Y qué dice aquí? Que Moisés y Josué fueron al tabernáculo mientras una columna de nube descendía y se sentaba sobre la puerta. Y allí el pueblo le fue encargado solemnemente, ¿a quién? A Josué. Veremos que cada uno de estos personajes, o al menos la mayoría, tiene siempre la cuestión de dejar encargado el pueblo a alguien. Ellos han hecho una labor y dejan encargado al pueblo a un sucesor, o a un cuidador, o a alguien que era de su plena confianza, y en este caso Moisés deja encargado ¿a quién? A Josué.